Arratsaldeon, muy buenas tardes. Por fin hemos conseguido que estas loros se despidan y ya por fin puedo darles la bienvenida en esta nueva temporada que hoy comienzo. Estamos a 1 de septiembre, vuelve la normalidad, todavía en los centros escolares no, pero les queda muy poquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal la vuelta al trabajo? Igual muchos comenzaron ya el día 23, que como este año tampoco ha habido aste nagusia, pues han aprovechado muchos a empezar su jornada laboral. Nosotros, la normalidad, ya estamos todos encantados de volver al nuestro. También lo hemos pasado muy bien en las fiestas, y en las vacaciones. ¿Han salido fuera? Pues igual algunos se han muerto de calor, con esa ola de calor. Luego hablaremos del tiempo, de lo que nos va a deparar meteorológicamente hablando septiembre. Y en agosto, pues además de la ola de calor, los que nos hemos quedado aquí en Vizcaya, hemos disfrutado muchísimo porque hemos tenido un poquito de todo, un poquito de sol, sobre todo al final de agosto, mucha lluvia, sobre todo al principio, cielos grises, pero no nos importa, que muchos me decían, ¡jo! Es que a mí me gusta ver el cielo azul. Pues hombre, pues sí, pero si está gris, pues también está bonito, ¿eh? Bueno, dicho lo cual, retomamos nuestra actualidad y actividad informativa. ¿Y por dónde empezamos? Empezamos por el tema del coronavirus, empezamos por el tema de los contagios. Recuerdan, nos despedíamos en julio muy mal. Quinta ola, bueno, ya aquello ya era increíble. Empezamos septiembre muy bien, están bajando el número de contagios. De hecho, en Euskadi registramos 432 en esta jornada, las últimas 24 horas. Luego veremos el tablón y desglosaremos por municipios. Esto a modo de avanzadilla. Ha habido lo malo, lo malo ha sido los 25 fallecimientos en esta última semana, pero la tasa de positividad desciende al 6,1%. ¿Y por qué sabemos estos datos? Porque hoy también ha vuelto la actualidad y el trabajo en el Parlamento Vasco. A las 2 de la tarde comenzaba la Comisión de Salud. Ahora mismo continúa también, es comparecencia de la consejera de Gotzone Sagardui, que es la encargada de aportar a los grupos políticos, a los representantes de los partidos que conforman el Parlamento, los nuevos datos, la situación epidemiológica. Estos son los datos que aportaba. Vamos bien, pero tranquilidad y prudencia. Estamos efectivamente en un proceso claro de descenso de la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de la COVID-19. El 21 de julio la tasa de incidencia acumulada estaba en 682 casos por 100.000 habitantes y siguió subiendo hasta los 873 del 30 de julio, máximo de esta pandemia. Hoy la tasa es de 312,81. El número básico reproductivo, OR0, alcanzó en julio el 1,53, exactamente el día 2 de julio. Hoy es de 0,82. Había entonces 218 personas en los hospitales de Osakidetza a causa de la COVID. 174 personas ingresadas en planta y 44 en UCI. Hoy hay 212 personas en planta y 71 en la UCI. Como pueden comprobar, el descenso del número de personas ingresadas en las UCI no ha corrido parejo al descenso en la tasa de incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes. En resumen, vamos bien, pero la pandemia sigue entre nosotras. Contagia a muchas personas, un porcentaje de las cuales ha de ser hospitalizada, ingresada en UCI incluso, y desgraciadamente hay personas que fallecen. La semana pasada fueron 25, la mayoría con más de 80 años y numerosas patologías asociadas, pero también una persona de 52 años, todas ellas con alguna fuente de contagio. La pandemia sigue cobrándose vidas. Esperanza, sí. Optimismo, también. Pero tenemos que mantener la prudencia y las medidas de prevención. La experiencia de este verano ha sido clara. La irrupción de una variante del virus mucho más contagiosa, la Delta,
unida al fin del estado de alarma y al aumento de las interacciones sociales motivadas por el periodo veraniego y vacacional, han tenido como resultado una ola que no ha terminado y que ha causado muchos fallecimientos. Es por eso que no podemos bajar la guardia. No lo hemos hecho durante estos 2 últimos meses. De hecho, las medidas de control de la actividad que han estado en vigor durante los meses de julio y agosto han servido para contener y doblegar la curva de la incidencia de la COVID. Es en este contexto y en esta reflexión donde debemos enmarcar las decisiones que adoptó el pasado lunes el Consejo Asesor del LABI y que han entrado en vigor hoy. Efectivamente, hoy miércoles a las 00 horas han entrado en vigor las nuevas medidas, que es una flexibilización de las que hemos tenido hasta esta jornada, es decir, durante todo el mes de agosto. Así lo acordó, como decía la consejera, el Consejo Asesor del LABI en su reunión del lunes, un consejo que, como ven en estas imágenes, presidía el Lehendakari Urkullu, con la presencia de todos los consejeros del Gobierno vasco, del delegado de Gobierno y también de representantes de los ayuntamientos a través de Eudel y de las diputaciones. Son medidas que suavizan las restricciones en vigor. Por ejemplo, afectan a los aforos, que aumentan hasta el 60% en cultura y comercios y 50% en hostelería. En lo que respecta a los estadios deportivos es del 30%. El número de comensales por mesa se amplía hasta 8. Incorpora las siguientes modificaciones. Queda fijado el aforo máximo permitido en las diversas actividades en el 60% para todos los locales e instalaciones, salvo en las que se aplique una limitación específica. Se establece con carácter general que el máximo de personas susceptibles de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo no superará las 600 personas en interiores y las 800 personas en exteriores. Con carácter específico, en recintos con capacidad de entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores será de 800 personas y de 1.200 en exteriores. En recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo no podrá superar el 30%, cumpliendo siempre las medidas preventivas generales. En los establecimientos de hostelería y restauración se establece el 50% de aforo en los interiores. La organización del servicio, tanto en interiores como en terrazas, podrá ser de hasta 8 personas por mesa o grupo de mesas, salvo en el caso de los y las convivientes. Se mantiene la prohibición de consumo en barra o de pie, tanto en el interior como en el exterior. Estas mismas reglas son de aplicación para los locales de juego y los chocos o sociedades gastronómicas. Se mantiene en vigor el horario límite de cierre para todas las actividades comerciales, sociales y culturales a la 1 de la mañana, así como el cierre de lonjas juveniles y de los establecimientos de ocio nocturno clasificados en los grupos 3 y 4. De acuerdo con el auto del 3 de agosto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se corrige el apartado relativo al uso de mascarillas en los desplazamientos y paseos en playas y piscinas, para precisar que será obligatorio cuando no resulte posible mantener de modo constante una distancia mínima de 1,5 metros entre personas. Termino. Estamos en unas semanas decisivas para doblegar esta quinta ola y evitar una sexta. Es fundamental insistir en la importancia de mantener la tensión social en materia de prevención. Mascarilla, distancia, evitar aglomeraciones, ventilación de espacios interiores y vacunación. Cuanto antes se vacune el mayor número posible de personas, mayor será la protección individual y colectiva, y más nos estaremos acercando a la recuperación de una vida cotidiana más solidaria y con menos restricciones. Además de los datos de esa apreciación sobre la vacunación que ahora ampliaremos, estas son las nuevas medidas que hoy miércoles 1 de septiembre han entrado en vigor y que flexibilizan las anteriores. No se descarta tampoco que en las próximas semanas
todavía haya aún menos restricciones, aunque efectivamente todo ello está en función de que bajen los contagios y de que continúe de forma progresiva la vacunación. Y como decimos, la consejera de Salud, Gotxone Sagardui, en esta comparecencia que tiene lugar hasta ahora en el Parlamento Vasco, ha dado los últimos datos de cómo está la vacunación en Euskadi. Y ha dicho, el 87% de la población vasca mayor de 12 años dispone ya de una dosis y el 79,8%, es decir, por encima prácticamente de la media del Estado, tiene ya la pauta completa de vacunación. Entendemos que determinados sectores económicos y seguramente el conjunto de la población de Euskadi querría disfrutar de menores restricciones en su actividad, pero la pandemia sigue presente. Prudencia y optimismo, he dicho antes. Optimismo porque nos acercamos a un nuevo periodo en el que van a confluir dos condiciones muy importantes. Una, la vuelta a la actividad laboral y escolar, a entornos de actividad más estables, con mayor control sobre el cumplimiento de las medidas preventivas. Y dos, la culminación del proceso de vacunación. Efectivamente, la vacunación con al menos una dosis alcanza el 87,3% de nuestra población mayor de 12 años y con pauta completa al 79,8%. En números totales se han administrado al menos una dosis a 1.726.488 personas y han cumplido la pauta de vacunación un total de 1.579.417 personas. Quiere esto decir que en pocas semanas podríamos culminar el proceso de vacunación del grueso de la población mayor de 12 años en Euskadi. Son algo más de 200.000 personas las que faltan por vacunar. Al ritmo actual de llegada de vacunas y teniendo en cuenta que hay citas disponibles, podríamos terminar el proceso en unas pocas semanas. Es por eso que durante las últimas semanas hemos redoblado los mensajes animando a esta población pendiente a coger cita para vacunarse. Y esos llamamientos y mensajes proactivos enviados han tenido su efecto. De hecho, la población entre 12 y 15 años que ha recibido la primera dosis es del 68,6%, 6 puntos más que el pasado lunes. Y entre los 16 y 19 años, el 73%. Son datos muy positivos y muy importantes de cara al inicio del curso escolar. Estamos a punto de culminar este proceso de vacunación y ello nos obliga a adecuarnos a esta situación. Iniciamos el proceso de vacunación adecuándonos a la población diana y a la disponibilidad de vacunas. Acudimos a las residencias e incluso a las viviendas de las personas más vulnerables. Organizábamos las visitas y convocábamos telefónicamente. Luego planteamos la vacunación de las personas mayores en los centros de salud o ambulatorios, convocándolas mediante cita telefónica y mensajes SMS. A medida que descendía la edad de los colectivos diana, habilitamos centros de vacunación más grandes. Colaboramos con empresas, instituciones y organismos para vacunar a su personal y pusimos en marcha la autocita. Ahora corresponde realizar el camino inverso. Los grandes centros de vacunación han resultado un éxito que supone un enorme esfuerzo logístico y organizativo. La población diana se está reduciendo rápidamente y en breve iniciaremos el proceso de reorganización de los puntos de vacunación para acomodarlos a la nueva situación tal y como hemos venido haciendo desde el principio. Y esto significa que los grandes vacunómetros como el B, como la Casilla, se van a cerrar. Lo explicaba la consejera y lo ha anunciado ahí en su comparecencia, que suponen un gran esfuerzo organizativo y no es necesario ahora porque la población diana cada vez va disminuyendo y los datos de vacunación están bien, con lo cual se volverán a vacunar en los centros de salud, en hospitales, en sitios en los que habitualmente se procedía a vacunarnos antes de que estuvieran la Casilla o el BEC, que se van a cerrar. Llegados a este punto, yo ya se lo anunciaba, vamos a recapitular con los datos de contagios
en las últimas 24 horas en Euskadi, que ya sabe que marcan un número de 432 personas contagiadas. De hecho, se hicieron ayer 7.041 test diagnósticos. Con este dato, 432 nuevos positivos. En Álava son 65, 226 en Vizcaya y 135 en Guipúzcoa. 48 personas ingresaron por COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 71 personas. Como comentábamos al principio, ha habido 25 fallecimientos con COVID como causa directa en la semana que va del 23 al 29 de agosto. ¿Y cómo queda la situación en nuestros municipios en lo que a Vizcaya se refiere? Pues vamos a citar en términos generales. En rojo, Berango, Bermeo, Gernika, Getxo, Gorliz, Leioa, Lekeitio, Sopela y Zalla. Ahí ven algunos de los que hemos citado. Recapitulamos. Columna de la derecha. Berango suma 2 nuevos positivos. Se mantiene en rojo, al igual que Bermeo, que suma 4 nuevos positivos. 8 en Gernika, 1 en Gorliz, 6 en Lekeitio, 2 en Sopela y 2 más en Zalla. Columna de la izquierda, recordamos que son las localidades que habitualmente son objeto de atención informativa aquí en Tele7 y en Radio 7. Bilbao suma en las últimas 24 horas 59 nuevos positivos. No está en situación roja, ni siquiera en naranja, en amarillo. Baracaldo suma 18 y también se mantiene en amarillo. Sestao 9 nuevos positivos. Sin embargo, en el caso de Sestao están en alerta naranja. Portugalete, que suma 7 en amarillo. Santurchi, 8 nuevos positivos en alerta naranja. 1 le añadimos a Trapagarán en amarillo. Ortuella, Abanto, ningún nuevo positivo en las últimas 24 horas. También les colocamos en la columna de los amarillos. Musquis, por su parte, suma 3 nuevos positivos. Ciervena, ninguno. Erandio, 8. Leioa y Getxo, que se mantienen en el nivel rojo de alerta. En el primero de las localidades son 5 nuevos positivos y Getxo, con 18 nuevos positivos, todavía se va a mantener durante los próximos días en rojo. Seguimos hablando de salud, seguimos hablando de sanidad. Ahora nos trasladamos hasta Madrid porque el Ministerio de Sanidad, presidido por la ministra Carolina Darias, y los responsables de las comunidades autónomas mantienen a esta hora su semanal Consejo Interterritorial, en el que van a analizar la posibilidad de dar una nueva dosis, la llamada dosis de refuerzo a los pacientes. No es un tema nuevo, de hecho yo creo que llevan como un mes debatiendo si dar esta tercera dosis o no darlo. De cualquier manera, más que nada esperan lo que determine la Asociación Europea del Medicamento, si es positivo, si merece la pena, si sí o no este refuerzo. Con lo cual, lo que venimos a decir es que tampoco esperamos muchas novedades de esta reunión de esta tarde. Lo que sí hubo ayer fue comparecencia de la ministra, de Carolina Darias. Lo mismo que ha hecho hoy la consejera, pues lo tuvo que hacer ayer la ministra. Compareció ante los representantes de los partidos de la oposición para explicar cómo está la situación epidemiológica y la vacunación en términos generales de todo el Estado. Se habló, y esto nos parece muy interesante, de la inmunidad colectiva, o la que llamábamos al principio, recuerdan, la inmunidad de rebaño. Bueno, pues esta ya con el 75% no vale. ¿Y a qué se debe? Pues a las nuevas variantes que están surgiendo, que son muy, muy contagiosas. Por ejemplo, la variante Delta. La ministra ha dicho que hay que aprender a vivir con el virus
y respondía a la interpelación que le hacía la portavoz del Partido Nacionalista Vasco respecto a cuál es el nuevo escenario, cómo lo afrontamos, cómo va a continuar la vacunación. Vamos a escuchar a la portavoz del PNV, a Gochone, y a la ministra Carolina Darias. No se ha conseguido el otro objetivo y por eso le planteaba, usted como ministra, el Ministerio, ¿en qué nuevo escenario se está situando viendo que la inmunidad colectiva no se va a lograr y que el virus va a convivir con nosotros? Y le he puesto el ejemplo de otros estados pues que están teniendo con altos porcentajes de vacunación, como Islandia y como Israel, que están teniendo dificultades en este momento, en el caso de Israel, o Islandia, que descarta la inmunidad colectiva, o Dinamarca, que ha optado por situarse en ese escenario, de decir, vamos a convivir con el virus. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es ir viendo cómo va avanzando la pandemia. Ahora mismo nuestra mayor preocupación y ocupación, mejor dicho, es continuar que los indicadores que marcan la evolución de la pandemia sigan disminuyendo, todos, como decía, con una visión integral de los mismos, no fijándonos solamente en la incidencia acumulada, que es verdad que marca con el número de contagios el nivel de circulación del virus, sino sobre todo con el nivel de vacunación que tenemos, otros indicadores que nos marcan realmente la pauta, como puede ser especialmente que coincidiremos la ocupación de los servicios más críticos, que son las UCI, y el nivel de presión asistencial, ¿no? Pero tenemos que ir viendo, y el escenario que nos planteamos es seguir vacunando, vacunando y vacunando. Alcanzar el hito del 70 es, como dije, una meta volante, pero queremos llegar al final. Y al final será pues tener a la mayor población protegida en nuestro país, a la mayor, seguir avanzando, incluso cuando terminemos con grupos ir a lo que hemos llamado repesca, algunos bien por colectivos, bien por alguna franja de edad, para también convencer y pinchar, que también es muy importante, y desde luego las distintas opciones de las medidas, restricciones, relajación de las mismas, supongo que se referirá a eso, va a depender de la evolución de cada pandemia en cada territorio, ¿no? Es verdad que algunos países, decía la señora Gorospe, como Dinamarca, han planteado otro escenario. También ellos tenían una situación desde el punto de vista jurídico diferente, ¿no? Y también eso puede que esté a la vista. Pero es verdad que la pregunta es ¿hasta cuándo va a estar el virus con nosotros, ¿no? Llevamos un año y medio aproximadamente de pandemia. Es verdad que vamos doblegándolo, si me lo permite, ¿no? Consiguiendo mantener a raya, aunque a veces se muestra demasiado rebelde, ¿verdad? Y se suben esos picos, como hemos visto en esta quinta ola o onda, pero el tema está en seguir manteniendo la raya, y desde luego destacando que ahora estamos en una posición que no tiene nada que ver hace un año, cuando nadie pensaba que podíamos tener vacunas en un plazo de tiempo tan corto. Recuerden que la media era entre 4 o 5 años. Todo el talento de la humanidad se puso a trabajar. Esa combinación, que es muy importante, de la colaboración público-privada, ha sido fundamental, el comprar a riesgo, y tenemos que ver cómo podemos seguir manteniendo, no sé al final cómo quedará. Permítame que no me aventure, porque creo que hay que ser también prudente en esta casa, ¿no? Y usted se refería a los ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos, todos, ya tengan promotores públicos o promotores privados, están sujetos a la misma normativa y en términos de evaluación por los comités de éticas correspondientes, ¿no? Y también el papel de los organismos reguladores, como puede ser la FDA en Estados Unidos o la EMA en Europa, ¿no? Efectivamente, la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento. Aprovechamos que estamos en Madrid porque hoy el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado el curso político, un acto en el que ha anunciado la subida inmediata del salario mínimo interprofesional, una medida que se aprobará antes de que acabe este año y que pretende alcanzar el 60% del salario medio durante esta legislatura. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Y por eso hemos acordado con los agentes sociales y aprobado en el Consejo de Ministros el primer acuerdo de pensiones desde el año 2011, donde nos comprometemos a muchas cosas. Clarificamos las fuentes de financiación de nuestro sistema público de pensiones, pero sobre todo hacemos algo muy importante, y es comprometernos por ley a la revalorización de las pensiones de nuestros mayores conforme al IPC.
Para ello, de nuevo, pido el apoyo del conjunto de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para este importante acuerdo de los agentes sociales que fue refrendado en un acuerdo del Consejo de Ministros. Porque creo, honestamente, que entre todos, es decir, entre el Gobierno y el Poder Ejecutivo, en consecuencia, el Poder Legislativo y también los agentes sociales, debemos hacer lo posible porque esa recuperación sea lo más justa posible. Señoras y señores, la pandemia, lo hemos dicho en muchas ocasiones, a mí me lo han escuchado decir en multitud de ocasiones, ha supuesto una dura prueba para nuestra sociedad, lo está siendo para el conjunto del planeta. Ha puesto en cuestión los fundamentos más básicos de nuestra vida y también nuestras esperanzas. La viabilidad de miles de empresas, la viabilidad en consecuencia también de miles de empleos, nuestras relaciones sociales, familiares, la salud, la vida de nuestros seres queridos y en muchos y dolorosos casos, por desgracia, hemos sufrido también la pérdida de miles de compatriotas cuyo testimonio de vida siempre permanecerá en nuestra memoria colectiva. Esto es un tema que coleará la subida del salario mínimo durante todo este mes de septiembre, porque ya les hemos dado algunas de las claves. De hecho, las reuniones comenzarán mañana mismo con el colectivo de empresarios, con COE y con los sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo. Porque nosotros volvemos a Euskadi, a nuestras calles, porque si algo ha sido actualidad, mala actualidad, por otra parte, durante este mes de agosto, han sido los incidentes violentos que se han registrado prácticamente durante todo el mes. Estas imágenes son de este mismo fin de semana, desórdenes públicos en Plencha, con varios centenares de personas invadiendo la vía pública para beber y sin respetar las medidas sanitarias. También han ardido contenedores en distintos puntos de Baquio y esta madrugada. El portavoz del Gobierno ha dicho que se necesitan posturas firmes y exigentes ante esta violencia. Mirá a la chica, mirá. A la chica también. A todos, mija, que no pasa nada. La primera valoración solo puede ser de condena de lo sucedido, ¿no? En primer lugar, comprobamos que hay personas que no están dispuestas a mantener un compromiso por la comunidad y rompen las normas que están establecidas, mezclándose con otras personas en la calle de forma aglomerada para beber, sabiendo que no es el momento para hacer esto. Y también denunciamos que como consecuencia de esos encuentros multitudinarios se están produciendo hechos violentos ante los que debemos de ser muy duros y debemos ser muy exigentes, porque cualquier conato de violencia que se pueda producir debe ser objeto de nuestra repulsa y condena total. Esas personas, más o menos jóvenes, que están participando en estos incidentes callejeros deben saber que la comunidad vasca, la sociedad vasca, las instituciones vascas y las familias vascas no aceptan estos comportamientos porque atentan contra las normas básicas de la convivencia y contra las normas básicas del respeto a todo. Y en esto deberíamos ser todos, sin excepción, muy claros, muy duros y muy exigentes. Afortunadamente hemos tenido un verano muy tranquilo, en el que la mayor parte de la sociedad ha mantenido actitudes de respeto y ha acatado las disposiciones que estaban establecidas para hacer frente a la COVID. Probablemente porque ha habido una situación mayoritaria de normalidad, los incidentes puntuales que se han producido han adquirido mayor relevancia. Pero quiero constatar que nos hemos enfrentado a hechos que son gravísimos. Nos enfrentamos en Amorebieta a una agresión que tiene todavía una persona entre la vida y la muerte. Nos hemos enfrentado a una denuncia de violación múltiple en Gorliz que habrá que ver, en qué termina la investigación. Nos hemos enfrentado a situaciones de desórdenes públicos, de rotura de bienes urbanos y de agresiones a las policías locales y a la Ertzaintza. Y al margen de que hayan tenido una dimensión más o menos pequeña o más o menos grande, son hechos inaceptables, que esta sociedad no acepta y ante los que todos y todas, de forma clarísima, decimos que no puede ser. Analizamos estas declaraciones y lo que está ocurriendo en torno a la violencia con el portavoz del sindicato de la Ertzaintza de Ernel, Roberto Seijo. Arratsaldeon, buenas tardes, Roberto. Vaya, arratsaldeon. ¿Es claro el gobierno vasco en el análisis
y en la condena de estos actos de violencia que, por otra parte, superan un poco lo imaginable por una sociedad como la nuestra? Bueno, yo creo que han sido tibios durante todo el verano en la respuesta y en la defensa del colectivo de la policía vasca, tanto Ertzaintza como policías locales. Lo hemos ido viendo a lo largo de todo el verano y además este sindicato hemos estado denunciando desde primeros de julio. Han hecho caso omiso porque hemos planteado que tenían que hacer preventivos con importante número de agentes allí donde en un momento dado se podían prever incidentes o aglomeración de personas. Nos tenían que dotar de mayores medios y no lo han ido haciendo. Han hecho temas de imagen, creían que era algo aislado. Les hemos ido avisando de que aquí parecía que venía una pandemia violenta con todo el tema del botellón, del tema de las no fiestas. No han hecho caso, han hecho caso omiso, han sido tibios en la respuesta. Cuando hablan de agresiones, el portavoz del gobierno tiene que hablar de atentados contra agentes de la autoridad, no agresiones, y así deberían ellos personarse en la defensa de estos trabajadores de la seguridad pública en Euskadi, personarse en los juzgados como acusación particular, porque lo que vemos es que las instituciones están fallando. Tanto ha fallado el gobierno vasco, los ayuntamientos, la fiscalía no responde, no da... menos en Navarra, aquí en Euskadi, no ha trasladado ninguna imagen de tolerancia cero contra estos comportamientos y bueno, para nosotros es y ha sido y está siendo muy preocupante todo. Es que hemos visto imágenes y al final piensas, bueno, si es que estos jóvenes rompen botellas que luego lanzan a los agentes, a la Ertzaintza, a los agentes de la policía local, se ve un poco, pues eso, esa falta de respeto, eso, pues entenderlo como parte de la fiesta, y se os ve por otra parte a los agentes como que no sois capaces de solucionar el problema, quizás por miedo, no a los jóvenes, sino a las consecuencias de una represalia, digamos, entre comillas. Bueno, aquí la verdad es que a nosotros se nos aplica no la tolerancia cero, la tolerancia -1 en cualquier actuación. O sea, se nos mira con lupa cualquier actuación y lógicamente los agentes tienen que lógicamente estar en lo que es en el tema del valor de los derechos humanos, en las actuaciones ajustadas a derecho. Eso lo entendemos todos y siempre tiene que ser así. Pero no va por ahí la cuestión. La cuestión va más porque no tenemos personal suficiente. Hay un modelo policial después de la trágica muerte de Íñigo Cabacas, en el cual nos tenemos que hacer frente persona a persona con cualquier tipo de manifestaciones o problema de orden público. No se pueden mandar 4 agentes contra 500 personas y enfrentarse a esas 500 personas que además son violentas, ¿no? El otro día veíamos que una persona rompía una botella y se encaraba a una ertzaina para intentar atentar contra él, ¿no? La respuesta de las instituciones hasta estos días que parece que han venido de vacaciones, pues ha sido tibia. Creo que se les ha ido de las manos y también tienen un problema porque nosotros estamos planteando un conflicto laboral que comenzamos ayer ya en el Palacio Miramar con el primer Consejo de Gobierno y vamos a mantenerlo. Ante una falta de personal no toman tampoco decisiones correctas en dotarnos de medios, en dotarnos de los dispositivos de personal suficiente y un problema de condiciones laborales que llevamos trasladando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, al final, este conflicto laboral va a ir a más, porque lógicamente también estamos hartos nosotros de estos dirigentes políticos que son incapaces de gestionar correctamente la seguridad pública en Euskadi. En esa concentración que mantuvisteis en la puerta del Palacio Miramar, mientras se celebraba el Consejo de Gobierno, hay tres palabras que definían la situación del colectivo de la Ertzaintza, que os sentís discriminados, ignorados y humillados. ¿Por parte de la sociedad o por parte del Gobierno vasco? No, nos sentimos de esa manera por parte del Gobierno vasco, del señor Erkoreka y del propio Lehendakari, como así muchos responsables municipales que verdaderamente no hacen una defensa correcta de sus propios trabajadores y en este caso de las personas que al final somos el muro de contención del Estado de Derecho y del bienestar y de la libertad de los ciudadanos. Y esa quiebra de ese muro se está produciendo, porque lógicamente si no nos dan esa defensa a los propios trabajadores, pues esa quiebra es clara y rotunda. ¿Se puede aplicar en este caso la frase de lo que no mejora, empeora? Lógicamente, estamos
Estamos viendo, a ver, esto viene de bastante atrás en la incompetencia y la mala gestión por parte política. Y voy a poner un caso claro. Nosotros avisamos ya de aquellas aglomeraciones que se produjeron con ocasión de la primera final del Atleti, las vimos ahí en Lezama y tal. Avisamos de que había que hacer dispositivos importantes preventivos para evitar esa aglomeración. No lo hicieron, vimos cómo en Pozas se juntaron miles de personas y mandaron a la Ertzaintza a disolver. Eso es un disparate. O ustedes hacen un dispositivo preventivo o si no asuman las consecuencias. Pero luego no manden a la Ertzaintza y luego la tengas que volver a retirar porque lógicamente era un disparate, ¿no? Vimos luego ante las presiones públicas que vamos realizando los sindicatos y los trabajadores de la seguridad pública cómo el gobierno sí hizo en la segunda final un preventivo, o sea, un dispositivo preventivo acorde con la posibilidad de que se volvieran a juntar miles de personas y funcionó. No hubo esas aglomeraciones. Quiere decir que hay una incompetencia y una incapacidad de la gestión de la seguridad pública en Euskadi por parte de unos dirigentes que son incompetentes y que deberían algunos de ellos dimitir si no son capaces de gestionar esto, ¿no? Por parte del consejero de Seguridad, ¿habéis mantenido alguna reunión con él con estas reivindicaciones de, por ejemplo, aumentar la plantilla? Pues la verdad es que desde junio no, y creo que se sintió obligado a estar en un consejo de la Ertzaintza en el cual nos discriminó con una carrera profesional diferente al resto de funcionarios, con menores cuantías, con retribuciones que no puedes cobrar en base a estando de incapacidad laboral, y es la última reunión que mantuvimos en el mes de junio. Y yo le hemos pedido por activa y por pasiva que se reúna, que se junte, que nos escuche, que nosotros somos los profesionales de la seguridad y que tenemos unas demandas y unas peticiones y unas reivindicaciones, y ha hecho caso omiso. Ha venido aquí, yo creo que al final es más una figura del departamento, o sea, del propio gobierno vasco, como vicelehendakari, en otro tipo de cometidos que tenga sus funciones, y parece como que tiene olvidado un poquito a lo que es el colectivo de Ertzaintza y a su cometido como consejero de seguridad. Una pregunta que se le formuló tras el Consejo de Gobierno al lehendakari Iñigo Urkullu, a mí me gustaría trasladarla a Roberto Seijo, porque yo creo que es más directamente dirigido a los agentes. ¿Tienen razones los agentes de la Ertzaintza para sentir miedo? Hola, Roberto. A ver, miedo se puede sentir cualquier persona cuando... Sí. Digo que cuando los agentes de la Ertzaintza pueden llegar alguno a decir que sí te puede sentir miedo, es cuando en un momento dado está en un abandono absoluto, ¿no? Y hemos vivido situaciones muy complicadas y muy complejas. Cuando alguien teme por su vida, lógicamente tiene que tener un temor, ¿no? En este caso no hay ningún miedo absolutamente, porque desgraciadamente hemos sufrido las consecuencias de un terrorismo en este país y hemos sufrido esas consecuencias en la vida y en la integridad física de muchos compañeros, ¿no? O sea que miedo no ha habido, hemos dado siempre un paso adelante en el respeto, en la libertad y en la seguridad pública en Euskadi durante estos últimos casi 35 años. Pero lo que sucede es de que si tú vas a un dispositivo policial, vas a intervenir en una actuación y lógicamente no tienes herramientas, no tienes medios humanos, o lógicamente tienes un temor a sufrir al final pues la propia agresión y tu propio miedo a riesgo de vida, ¿no? de los propios agentes. Eso es algo, yo creo que es humano y es entendible, pero para nada ese concepto de miedo hacia nada, porque lógicamente en muchas actuaciones nos estamos enfrentando verdaderamente a posibilidades de riesgo de vida de nuestra integridad física, y los agentes están actuando con una profesionalidad enorme y verdaderamente de quitarse el sombrero. Verdaderamente igual es una expresión de alguien que ha podido realizarla, pero sin ningún otro cometido, ¿no? Yo creo que en términos generales la Ertzaintza tiene el apoyo de la sociedad. Yo no sé si de alguna manera hay alguna directriz o alguna orden por parte del Departamento de Seguridad, del área política, de no actuar, de mantener una actitud pasiva ante este tipo de hechos para evitar problemas mayores o ulteriores consecuencias. Bueno, puede haber, y hay que analizar muchas veces las situaciones de que allí donde se pueden dar aglomeraciones de personas, una intervención policial pudiera causar igual algún tipo de problema de integridad física de las personas que están allí, ¿no? Podemos poner un ejemplo: en un puerto
puede haber una aglomeración de personas y una intervención policial puede ocasionar bueno, pues cualquier accidente trágico que hay que intentar evitar. Hay que siempre que la intervención policial intentar evitar cualquier daño mayor de lo que intentas tú evitar en esa intervención. El departamento a veces actúa correctamente y a veces actúa incorrectamente, pero en este caso, en estos meses estamos viendo mucho más de imagen. Cuando no se hace un preventivo y cuando se manda a los Ertzainas es como consecuencia de que hay denuncias por parte de la ciudadanía de algo que está sucediendo. Hay una vulneración de las normas sanitarias y hay una petición de presencia por parte para que asista la Ertzaintza o las policías locales. ¿Qué sucede? Que muchas veces es más de imagen, porque no se mandan los efectivos necesarios ni se han hecho las cosas anteriormente de forma correcta. Más que nada es, bueno, pues dar una visibilidad de que la policía está allí, pero sin dotarles de medios ni de hacer una propia actuación correcta para poder solventar el problema, ¿no? Bueno, los políticos, y en este caso, también tienen a veces la precaución de intentar evitar críticas hacia sus actos, y muchas veces en la actuación policial, pues bueno, pues también lo intentan evitar dentro de lo que es la inacción, ¿no?, por parte de ellos. Ha habido unas declaraciones por parte de un determinado dirigente político que decía que estos hechos son consecuencia de una opción neoliberal. Bueno, me imagino que sabes a qué declaraciones me refiero, y ¿es la consecuencia de una opción neoliberal esta violencia? Pues mira, yo te voy a decir que me parece una tontería lo que se ha dicho en ese aspecto. Es la búsqueda de justificaciones que no lo son. Aquí lo que hay que trasladar es que todas las personas tienen la obligación de vivir en comunidad y por lo tanto de acatar las normas y tienen que tener un respeto hacia los que intentamos hacerlas cumplir, que somos al final la policía vasca. Si eso no se produce, tiene que tener un castigo y tiene que haber una tolerancia cero. Y ese es el mensaje que hay que mandar. Cuando ese mensaje no se produce, no hay tolerancia cero, hay permisividad, se pueden vulnerar las normas, se puede hacer lo que cada uno quiere. Al final lo que sucede es un incremento de esa violencia. Eso es algo casi humano y algo ya que siempre ha sido así, ¿no? Entonces, por lo tanto, el mensaje y lo que tienen que trasladar los responsables políticos es condenar ese tipo de violencia y poner los medios y hacer una crítica constructiva en la actuación, en las necesidades que tiene la policía vasca, para poder hacer frente a todas aquellas personas que quieren mantener esa violencia y que la ejercen, ¿no? Pero tiene que haber una tolerancia cero. Por eso he dicho que las instituciones no han estado a la altura, ni Gobierno vasco, ni ayuntamientos, ni Fiscalía, ni jueces, y nosotros les pedimos que estén a la altura, porque nosotros sí lo estamos. Estamos allí y estamos dando la cara. Sí, quiero finalizar con la grave paliza que ocurrió en Amorebieta el pasado mes de julio. ¿Se puede dar por concluido el operativo? Ha habido 16 detenciones, 8 de ellos menores de edad. En su día, en el mes de julio, el consejero dijo que estaban monitorizados esta cuadrilla, esta banda, pero realmente están monitorizados y al final se ha actuado contra ellos cuando han cometido un delito con consecuencias muy, muy graves. Bueno, es una irresponsabilidad por parte de la Consejería de Seguridad no tener una unidad específica sobre bandas juveniles o cuadrillas que ejercen la violencia, ¿no?, en Euskadi. La Fiscalía, desde hace ya muchos años, la Fiscalía del Tribunal Superior y nosotros también como sindicato mayoritario en la Ertzaintza y en la Policía Vasca le hemos pedido siempre una unidad para poder controlar, y además que estaría controlada por el Poder Judicial, ¿no?, para poder controlar este tipo de cuadrillas, de bandas en Euskadi, y no de hablar de monitorización, de control prácticamente desde un despacho, y sí más bien a pie de calle, saber verdaderamente qué están haciendo, qué están cometiendo, cómo se están organizando, siempre con el control ya digo, del Poder Judicial, y eso no se ha realizado. Podemos tener, y ha habido una gran capacidad, y hay que aplaudir a todos los compañeros porque han hecho una gran investigación, que posiblemente esté todavía sin terminar, porque todavía puede tener otras personas algún tipo de responsabilidad, pero creo que el departamento, cuando le ha pedido al Poder Judicial, que parece ser que no le ha hecho caso omiso para no pues
trasladar medios ni control por parte del ámbito judicial, algo que quieren ellos ejercer, ¿no? Pues al final es un déficit para la sociedad y lo pagamos todos, ¿no? Por eso nosotros no solamente hablamos como policías, sino hablamos como ciudadanos y creemos que es bueno que esa unidad de control de bandas juveniles pues existiera en Euskadi y por lo tanto, bueno, vamos a seguir reclamándosela al Departamento y al Gobierno vasco, aunque ellos, pues bueno, hagan caso omiso de lo mismo, ¿no? Pero esas personas y esa banda, los Koala, ya ejercían violencia, ya cometían delitos, ya iban a otros municipios como Castro, como Baracaldo, como Bilbao, y se estaban cometiendo delitos y prácticamente no pasaba nada, El tema es de que ha tenido que suceder esto para que verdaderamente hayamos visto toda la sociedad que había un gran problema manteniendo y permitiendo de alguna manera el mantenimiento de este tipo de bandas. Efectivamente, como decimos, la prevención es muy importante en estos y en todos los casos. Roberto Seijo, muchísimas gracias por toda esta información, muchísima suerte a ti y a todos los compañeros de la Ertzaintza. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte de portavoz del sindicato ERNE de la Ertzaintza, analizando los últimos acontecimientos y las últimas declaraciones de políticos también en torno a estos hechos, botellones, violencia, que están desarrollándose durante todo este verano en diferentes zonas y que ahora tienen Plencha, Gorliz, que he hecho un poco como foco de atención. Se busca un poco también, o buscan estos sitios festivos. En torno a estos hechos ocurridos también se manifestaba el lehendakari Iñigo Urkullu. Como han podido escuchar, representantes del sindicato de la Ertzaintza se concentraban precisamente en el Palacio Miramar de Donosti, que es donde se inauguraba el curso político aquí en Euskadi, con la presencia del lehendakari, de los consejeros, también del alcalde de Donosti y del diputado general de Guipúzcoa. Como les decimos, allí Urkullu hacía una reflexión en torno a estas actuaciones de determinados jóvenes, de los botellones, de la respuesta de los políticos, de la actuación de la Ertzaintza. Señalaba el lehendakari que está preocupado el gobierno por lo que está ocurriendo, que pide también mensajes claros, exigentes, y respecto a los jóvenes, un debate sobre el nivel de valores que está llegando a ellos, que esto trasciende del modelo de ocio, que no hay respeto a la autoridad y que todo esto tiene que empezar desde la educación. Yo creo que hemos de reconocer que estamos ante un fenómeno global y que se está produciendo también en otras comunidades, también en otros ámbitos territoriales ajenos al propio Estado español. Yo creo que responde a la suma de tres actitudes lo que estamos viendo en la expresión de violencia o de desautorización o de desprecio a la autoridad, como es, por una parte, el consumo de alcohol fuera de la normativa, personas que se enfrentan a la Ertzaintza y a las policías locales, y también un grupo que provoca actos vandálicos contra la autoridad o contra los bienes inmuebles o bienes, en todo caso, que afectan no solamente a quienes gestionan esos bienes, sino al conjunto de la sociedad. Sí quiero dejar claro que nosotros en ningún momento hemos estigmatizado a la juventud. Y, de hecho, en la reunión de trabajo que mantuve todavía la semana pasada con la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, constatábamos que el 75% de la juventud se pronuncia claramente en contra de estas actitudes, según lo que son los estudios del Observatorio Vasco de la Juventud. En todo caso, no debemos restar importancia a ningún tipo de conato de violencia. Nada de restar importancia. Creo que es importante insistir en la defensa pública de la Ertzaintza y de las policías locales, como así lo hemos hecho. En cuanto a lo que afecta a las condiciones de la Ertzaintza, creo que la actuación de la Ertzaintza está guiada por lo que es el sentido de la proporcionalidad en todas sus actuaciones y no tiene nada que ver con sus recursos.
Seguiremos hablando de este tema de violencia, seguiremos hablando y hablaremos del tema de la vuelta al cole, del precio de la luz, hoy un nuevo récord. Terminábamos julio batiendo récords diario del precio de la luz y seguimos en ello. Hoy el nuevo récord, ¿a cuánto está? Pues yo ya me he perdido, ¿a cuánto está? A 140 euros por megavatio hora. Conoceremos si hay o no postura del Gobierno para limitar, porque lo que sí hay es crisis de Gobierno en torno a este tema del precio de la luz. Pero la actualidad económica en esta jornada del 1 de septiembre es más positiva. Nos lleva hasta Petronor, la refinería ubicada en Musquis, porque aquí se está produciendo, y por primera vez en España, biocombustible para aviación a partir de residuos. ¿Quieren conocer cómo se hace? Pues lo va a explicar el director de Petronor Innovación, él es Elías Unzueta, y lo hacía en la entrevista que hemos mantenido con él esta misma mañana. ¿En qué consiste este proceso? Bien, bueno, nos gusta decir que el tema de hacer, en este caso biojet, pero también podría haber sido otro combustible, pero biojet a partir de residuos vegetales, lo que nos permite transformar un problema social, que es el de los residuos, los vertederos, etcétera, tratar de transformarlo en una solución, en algo que aporte valor, y la solución es la descarbonización del sector del transporte aéreo, ¿no? Que hoy en día además no tiene una solución técnica clara, ni electrificación, ni nada. Entonces, bueno, pues es utilizar residuos vegetales para fabricar biojet para aviación. ¿Pero cómo surgió esta iniciativa? Puesto que se vende un poco como que es la primera vez. Sí, bueno, dentro de la estrategia de Petronor y de Repsol, pues hay un plan estratégico en el que lo que queremos es incorporar cada vez de una manera más intensa biocombustibles a partir de diferentes orígenes, ¿no? Y tradicionalmente desde hace ya muchos años se fabrican biocombustibles a partir de frutos, de productos vegetales, pero el reto era precisamente no interferir con la parte de producción agrícola, sino resolverlo utilizando los residuos de esa industria, ¿no? Es decir, a mí me gusta decirlo, es utilizando la cáscara en lugar del fruto, ¿no? Entonces, ahí hay mucho potencial en diferentes tipos de productos y productos que se pueden sacar aceites, por ejemplo, desde las propias cáscaras, desde los propios residuos vegetales. Entonces, esta es una de las estrategias del grupo para para descarbonizar la gama de productos que vendemos. Y el biojet es un interés muy concreto porque es un reto a nivel mundial el conseguir, porque la IATA, la Asociación Internacional de Aviación, pues tiene unos objetivos también muy ambiciosos de descarbonizar el sector, pero no es fácil encontrar soluciones. Bueno, pues en esta combinación de intereses hemos estado trabajando ya desde hace varios años en el grupo para dar solución. Empezamos con la materia prima. Sí. ¿Desde dónde o cómo capta Petronor estos residuos? Bueno, ahí lo que hacemos es colaboramos porque en este nuevo mundo de esta economía circular, evidentemente la colaboración entre agentes, la necesidad de colaboración va a aumentar. Ahí colaboramos con empresas que se dedican a gestionar residuos, a recogerlos. Hay un componente de logística, hay que ir por el residuo a muchos sitios distribuidos. Ellos se encargan de hacer un primer tratamiento, de extraer ese tipo de aceites, de refinarlos, de darles unas mínimas características, y es eso lo que luego nosotros compramos, lo traemos aquí a la refinería, lo procesamos en nuestras unidades y ya le damos las características necesarias para que cumpla como producto de aviación. ¿Es un proceso costoso? A día de hoy estos productos son más caros que los convencionales, que los que vienen de origen de petróleo, pero este sobrecoste en esta fase inicial lo tenemos que asumir porque es un interés estratégico, es decir, apostamos por ello, y con el tiempo, con el incremento que se está produciendo en el precio del CO2, por ejemplo, etcétera, bueno, pues y según avance la tecnología también, pues los costes se irán igualando, y el objetivo, la visión que tenemos es que pues en los próximos 5 a 10 años pues se produzca una equiparación en estos productos con los que ya conocemos. ¿Y qué cantidad se está produciendo en este momento? Bueno, nosotros hemos hecho un lote, porque aquí sí que trabajamos por lotes, hemos hecho un lote de unas 5.500 toneladas. Y con esas 5.500 toneladas destinado a la aviación,
¿Para cuánto serviría, comparado, digamos, con un combustible tradicional? Pues hemos hecho un cálculo que la parte de neutra en carbono, que no tiene emisiones de CO2, equivaldría pues a 40 vuelos Bilbao-Madrid, 40 vuelos comerciales sin emisiones. Por lo tanto, se ha empezado ya a probar, se está utilizando. Eso es, sí, el producto que hemos fabricado cumple perfectamente todas las características que tiene que cumplir un combustible de aviación, o sea, no es diferente en ese sentido, y entonces se va a utilizar en el mercado exactamente igual que el jet convencional. ¿Y se va también a trasladar a otras refinerías de Petronor, Puerto Llano, etcétera? Sí, la idea es precisamente de esto ir a más. O sea, esto es una primera prueba, es una demostración de que se puede hacer, de que el lote funciona, de que cumple características, y ahora pues la idea es fabricar más cantidad, estandarizarlo y que sea un poquito la marca de la casa la que ofrece este biojet a los diferentes usuarios de aviación, ¿no? ¿Y estos usuarios van a ser exclusivos los de aviación o puede trasladarse a otros más domésticos como los vehículos, por ejemplo? Bueno, efectivamente, el biojet es solo un ejemplo o una de las partes que puede tener más recorrido, pero los biocombustibles avanzados, que es como se denominan, los estamos desarrollando tanto sea para camiones, para vehículos, para coches y también para el transporte marítimo, que es otro de los sectores que también necesita descarbonizarse y no es evidente cómo hacerlo. Entonces, la gama de productos que se está desarrollando en el grupo es lo más amplia posible, es decir, el biojet es un ejemplo, el biodiesel avanzado es otro, podemos tener productos marítimos también que son gasóleos para navegación, también con menor impacto en carbono, etcétera. O sea, la gama es lo más amplia posible y lo que se pretende es a largo plazo ir progresivamente sustituyendo lo que actualmente ya tenemos. O sea, entra dentro de los objetivos de descarbonización que tiene Petronor. Efectivamente, nosotros tenemos como compañía, tanto Petronor como Repsol, nos hemos autoimpuesto el compromiso de ser neutros en carbono para 2050. Pero bueno, eso es una cosa que queda muy bien, pero queda bastante lejos en el tiempo. Entonces, bueno, pues en ese camino de llegar hasta ahí, pues tenemos que ir marcando objetivos progresivos en los que ir avanzando. Y estos productos son parte de los productos que nos van a ayudar a avanzar ahí. Y a nivel de personal, ¿tiene que ser cualificado, formado para adecuarse a este proceso? Bueno, el proceso entra dentro del conocimiento de la gente que trabaja en nuestra planta, es decir, hay que hacer ajustes en la unidad y hay que prepararse para hacerlo, pero vamos, entra dentro del conocimiento técnico que tienen nuestros empleados. ¿Y planes de futuro ya para terminar en este recorrido de hacer biojet a través de los residuos? Vale, pues los planes de futuro son, evidentemente, el estandarizar, el aumentar la capacidad de producir biojet, pero avanzar en todos aquellos proyectos que nos van a ayudar precisamente a lo que he comentado antes de ser neutros en carbono. Y aquí entran también los proyectos de hidrógeno renovable que tenemos en la casa, también entran los proyectos además de estos biocombustibles avanzados, de producir lo que se denomina combustibles sintéticos, que es otra manera de producir productos esencialmente similares a los actuales a partir de CO2 capturado de la atmósfera e hidrógeno renovable obtenido a partir de agua, ¿no? Y bueno, pues en esa gama de productos seguiremos avanzando. Muchas gracias. Que todavía no se lo he preguntado, ¿ha sido duro para ustedes, para todos vosotros y vosotras, la vuelta a la normalidad? Volver otra vez a la rutina, al trabajo, a los horarios, otra vez retomar las tradiciones habituales, las anteriores a las vacaciones de verano. Mucho se habla de la crisis postvacacional, pero yo quiero saber si es un mito y si de verdad se nos ha metido de alguna forma que tenemos que sufrir la crisis postvacacional y a lo mejor no es para tanto. Bueno, pues vamos a consultarlo a una psicóloga. Ella es María García, es psicóloga de Blau, de Sanitas. Arratsaldeon, María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No sé si me pueden escuchar. De momento creo que no puedo escuchar mucho, pero bueno, todo un placer estar aquí con ustedes. Es un placer para nosotros que nos acompañes y sobre todo que nos ilumines. En esta cuestión. Primera pregunta, ¿existe la crisis post-vacacional?
Bueno, el síndrome postvacacional, ¿no?, como habitualmente se conoce, pues es una casuística muy común y realmente lo que es el síndrome postvacacional es la dificultad para adaptarse a la nueva rutina o a la rutina que teníamos antes, ¿no?, tras un periodo vacacional. Realmente diríamos que es una dificultad adaptativa, que no tiene en absoluto por qué resultar patológica. En cambio, si las personas se encuentran en un contexto de dificultad, como puede ser un contexto laboral donde haya problemas, donde haya estrés, donde haya una falta de motivación, sí que esa vuelta al trabajo, por ejemplo, ese retomar la rutina, puede costar un poquito más, ¿no?, de lo esperable. Y eso sí que nos podría llevar, ¿no?, a síntomas clínicos, como puede ser, por ejemplo, sintomatología depresiva, una respuesta de estrés, sintomatología ansiosa, ¿no? Entonces, como una respuesta adaptativa normal, es esperable que la vuelta a la rutina, pues bueno, nos cueste un poquito, ¿no? Porque al final el periodo vacacional siempre es de disfrute para todo el mundo, ¿no? Entonces, pero no tiene por qué resultar algo problemático o patológico en absoluto. Nos preguntaban vía WhatsApp, ¿es mejor las vacaciones, en lugar de que sean tan largas, coger, por ejemplo, un mes de vacaciones, coger una semana o 15 días, para que ese síndrome no lo tengamos ahí pendiente? Bueno, realmente no hay un criterio como tal, no unificado, pero la pauta sí que es que sea un periodo en el que seamos capaces de desconectar. Entonces, claro, al final cada persona y también en cada momento, ¿no?, de su vida, pues igual necesita un tiempo u otro, ¿no? Quizás, dependiendo del punto en el que se encuentre la persona, puede necesitar un periodo vacacional más corto, más breve, podemos hablar de unos días, ¿no? Y quizás la persona necesite, ¿no?, en determinado momento, necesita un periodo vacacional más largo. Generalmente, sobre todo en el periodo de verano, ¿no?, yo creo que además socialmente todos tenemos asociado un periodo vacacional un poquito más largo, que implique al menos un par de semanas, ¿no? Pero bajo mi punto de vista el criterio debe ser ese, el periodo que cada uno considere que necesita para poder desconectar, porque al final lo que buscamos durante ese periodo vacacional es descansar. Entonces, que la desconexión sea de verdad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que podamos descansar tanto física como mentalmente, que podamos desconectar. María, ¿existen algunas recomendaciones, algunos consejos, o ya es tarde, porque ya estamos a 1 de septiembre, quizás deberíamos haber hecho una planificación, pero no nos ha dado tiempo? Bueno, siempre es verdad que es mejor prevenir que curar, ¿no?, como se suele decir. Entonces siempre se va a recomendar poder llegar unos días antes de iniciar la rutina. Esa es una pauta muy útil porque nos va a facilitar otra serie de pautas, ¿no? El que volvamos unos días antes nos permite poder ir adaptándonos poco a poco a horarios de sueño, de comida, también, y poder ir retomando, ¿no?, las responsabilidades que tengamos y el poder prepararnos mentalmente, que no sea un choque, ¿no?, inmediato, que no sea un shock. Pero si nos ha pillado el toro, hablando muy coloquialmente, y hemos vuelto y ya tenemos que enfrentar la rutina, pues bueno, un consejo que puede parecer muy obvio, pero que muchas veces se nos olvida, es el tomarnos las cosas con calma, en el sentido de vamos a plantearnos metas realistas a corto, medio y largo plazo. Vamos a dosificar también nuestros recursos. Y esto va relacionado, ¿no?, con esas metas realistas. Pues igual no tiene ningún sentido que el primer día, la primera semana después de la vuelta al trabajo, ¿no?, en concreto en los adultos, tengamos que resolverlo todo, dar respuesta a todas las demandas. Tenemos que ser realistas y, de hecho, cuando establecemos metas realistas, insisto, a corto, medio y largo plazo, y establecemos prioridades, al final hacemos un uso mucho más eficaz y mucho más eficiente de nuestros recursos, y eso va a repercutir no solo en nuestro rendimiento laboral, sino también en nuestro bienestar, tanto físico como mental, y eso nos va a ayudar, obviamente, para que el resto de la etapa, ¿no?, hasta que podamos volver a descansar, a desconectar y demás, podamos ir de una manera mucho más cómoda, porque si quemamos motor, decirlo así, a la primera de cambio, pues claro, vamos a volver a repetir el ciclo probablemente, ¿no? ¿Qué ganas tengo de las vacaciones?
voy a las vacaciones, desconecto, pero cuando vuelvo otra vez a la rutina, otra vez. Entonces, es importante ser eficiente, ¿no?, con nuestros recursos para poder también disfrutar y tener calidad de vida en nuestro día a día. Mira, has citado con muy buen criterio el tema de los adultos, pero es que es verdad, nuestros niños también pueden sufrir de este síndrome. Exactamente igual, claro, al final los peques pues durante el periodo vacacional van a disfrutar muchísimo, ¿no? Como es obvio, porque están en casa sin ningún tipo de deber, de responsabilidad, con papá y mamá, con los primos, con la familia, disfrutando, y eso es algo buenísimo y es como tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para los peques también, si no se les ayuda, ¿no?, si no les echamos un cable, también les puede dificultar, ¿no?, la vuelta a la rutina, porque obviamente nuestra rutina no es la misma cuando estamos de vacaciones sin necesidad de salir de nuestro lugar de origen. Pero no es la misma durante ese periodo que cuando estamos pues ya con el cole, cuando papá y mamá también están trabajando. Entonces también necesitamos ayudar a los pequeños y a los adolescentes a ir poco a poco retomando esas rutinas. Por eso el llegar unos días antes siempre ayuda. Y si a los pequeños les podemos también ayudar pues a planificar los libros, la ropa, ayudarles, ¿no?, y que sea una tarea conjunta, hacerlo conjuntamente. Eso también les ayuda a ellos a poder ir integrando ese nuevo periodo. Y luego también es muy importante el introducir elementos motivacionales, no seguir identificando la vuelta a la rutina como algo súper negativo, catastrófico, malísimo. Tenemos que ser realistas también con eso y normalizarlo. Yo siempre digo que lo importante es normalizamos el periodo de vacaciones porque entendemos que tampoco es ninguna huida ni tiene que ser algo, ¿no?, que nos vaya a resolver todos los problemas, pero es algo necesario, y también normalizamos la rutina. Y es importante introducir elementos motivacionales para que esa rutina, ese retomar las clases, el trabajo, nos resulte también atractivo. Eso también es importante, nos ayuda tanto a niños como a adultos. Y a los peques siempre tenemos que echarles una mano porque al final ellos están en un momento de desarrollo, entonces nosotros como adultos vamos a ser su modelo de referencia. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Claro, pero para los niños también está la diversión de encontrarse otra vez de nuevo con los amigos de clase. Exacto. Y con profesores y profesoras pues con las que disfrutan, entiendo que disfrutan aprendiendo. Claro, los mayores ya es hablamos de otro cantar, pero al final lo que entiendo, María, es que todo lo tenemos aquí en la cabeza, vamos. Si tenemos unas ideas positivas y como bien dices, y normalizamos esta situación para poder tener vacaciones, pues previamente tendremos que tener un periodo de obligaciones. Exacto, al final se trata de normalizar e integrar ambas partes como forma del día a día. Cuando tenemos que disfrutar, disfrutamos y está genial y es algo buenísimo, y cuando tenemos alguna responsabilidad, la abordamos. Y creo que también es importante en este punto el entender que retomar la rutina no significa que todo sea obligaciones. En nuestra rutina, después del periodo postvacacional, también necesitamos integrar actividades agradables, actividades de ocio, deporte, actividades que en definitiva nos resulten gratificantes, que nos motiven. No tiene por qué ser solo ligado al ámbito laboral o académico. La rutina al final es lo que hacemos en nuestro día a día, tanto si estamos en un periodo vacacional como si no. Y tiene que haber tiempo para todo, para obligación, para descanso, para disfrute. Entonces, por eso para mí esa palabra, ¿no?, ese concepto de normalizar es tan importante y creo que es útil. Como psicólogo has tenido que atender a personas que han acudido a la consulta diciendo es que tengo un síndrome postvacacional que no puedo con él. Sí, es común. Quizás no nos lo refieren de esa manera, ¿no?, con el término ya en concreto, pero sí, es común que las personas, una vez ya han iniciado, ¿no?, la rutina, la vuelta de vacaciones, detectan esos síntomas de los que hablaba al inicio, ¿no?, pues cierta ansiedad, bajo estado de ánimo, dificultad para concentrarse, cierta irritabilidad. Entonces, esa es una casuística bastante común, sobre todo suele ir asociado al estrés y sobre todo suele ir asociado a situaciones en las que no se ha puesto, el acento. Solución antes, porque al final vamos arrastrando el síntoma, ¿no? Como no lo hemos resuelto antes, las vacaciones las hemos utilizado como una especie de parón, ¿no?, un paréntesis. Claro, el problema sigue ahí. Y otra casuística también muy común, sobre todo con los padres, es un poco esa angustia, ese temor de a ver cómo van a llevar los peques la vuelta a la rutina, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos la escuela de padres, que en nuestro servicio trabajamos mucho, también es muy habitual, ¿no?, esa casuística,
a ver cómo hago para que el peque retome horario de sueño o para que coma, ¿no? Entonces eso es algo también bastante común. Y las pautas generalmente suelen ser muy sencillas y es una problemática, insisto, que no tiene por qué llevarnos a sintomatología clínica en absoluto. Lo que pasa es que necesitamos dar con las pautas adecuadas, ¿no? y trabajar de manera adecuada, porque a veces queremos resolver las cosas rápido, pero claro, eso no nos ayuda. Y por eso, una vez más, volver unos días antes nos va a permitir ir poco a poco facilitando esa adaptación. Es una cuestión de adaptación, al fin y al cabo. Pero mirándolo desde otro punto de vista, María, tenemos este año crisis postvacacional porque hemos vuelto a la normalidad, porque si no estaríamos marcados por el coronavirus, la pandemia, el confinamiento, nuestras libertades restringidas. Eso es como un síntoma de que vuelve este septiembre a ser como el de años anteriores, no como el de la pandemia. Claro, al final, obviamente, la situación actual, ¿no? El contexto pues va a modular, ¿no? Va a tener un efecto en cómo llevemos la vuelta a la rutina y digamos que también, bajo mi punto de vista, como profesional, el desgaste, ¿no? que se hablaba, el desgaste pospandemia y demás, pues claro que también tiene un efecto, ¿no? Y al final se nos pueden juntar varias dificultades y creo que es importante ir identificando en cada momento lo que nos va ocurriendo y entender el contexto. Eso no significa que el contexto tenga todo el peso, porque al final las personas también tenemos nuestros recursos, los seres humanos tenemos lo que se conoce como resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades. Entonces, obviamente, entender el contexto es importante para que no nos guíe, ¿no?, hacia pensamientos de culpabilidad, de fracaso, ¿no? Yo es que debería de ser capaz de retomar la rutina, no debería quejarme, no debería encontrarme mal con lo que está ocurriendo. Entonces, todos estos factores es importante tenerlos en cuenta. Comprenderlos nos ayuda también, bajo mi punto de vista al menos, a sacar el máximo partido a los recursos que nosotros tenemos, para no autoboicotearnos, ¿no? Comprender lo que está ocurriendo me ayuda a poder utilizar mis recursos personales de la manera más eficiente posible. Y eso es lo que al final también nos ayuda a ir abordando, ¿no?, y a ir superando las situaciones adversas, y hablo en términos generales, de una manera mucho más eficaz y eficiente, sin tanto coste a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de calidad de vida. Claro, pero yo te escucho a ti, María, y digo, ay, qué sencillo, voy a hacer este ejercicio todas las mañanas y todas las noches, pero luego la cabeza da muchas vueltas. Efectivamente, nuestra cabeza a veces puede jugarnos una muy mala pasada. Yo siempre digo que hay una diferencia entre los problemas habituales del ser humano, porque el ser humano es una máquina, ¿no?, por decirlo así, que es buenísima, que tiene muchísimos recursos, pero no es perfecta. Nuestro cerebro es una gran máquina, pero no es perfecta. Entonces, necesitamos identificar las necesidades que tiene, ¿no?, los puntos débiles, que eso no significa ni mucho menos que sea algo negativo, malo, que no nos permita felicidad y calidad de vida, pero necesitamos identificarlos. ¿Para qué? Para poderlos manejar de una manera que no nos haga ahondar más en ese problema, sino que nos ayude a salir de ello. Entonces, igual que tenemos dificultades que necesitamos identificar, todos tenemos pensamientos negativos, todos tenemos o vamos a pasar por momentos de malestar. Y no por una cuestión de debilidad o de sino, ¿no?, de destino, sino por una cuestión de humanidad. Todos somos personas y los seres humanos, todos vamos a pasar por algún momento de adversidad. Obviamente el contexto, ¿no?, también modula el sufrimiento de las personas, pero igual que tenemos nuestros puntos débiles, los seres humanos, como decía antes, también tenemos nuestras capacidades, tenemos esa capacidad de resiliencia que tenemos todas las personas. Entonces, aunque no resulte fácil, es importante entender que vamos a pasar por esos momentos de adversidad, pero que también podemos irlos, ¿no?, afrontando. Y si en algún momento detectamos que la situación, sea de la índole que sea, nos está superando, no estamos siendo capaces de abordarla con los recursos que disponemos, para eso están los profesionales de la salud, para eso estamos los profesionales de la salud mental. Yo siempre digo también que igual que el cuerpo se enferma la mente. Y no pasa absolutamente nada. Y eso también es una capacidad, bajo mi punto de vista, de resiliencia, ¿no? Y es una capacidad ser responsable, el ser capaz de decir, oye, aquí necesito ayuda, aquí necesito acudir a un profesional. Y eso al final, una vez más, garantiza un estado de bienestar de una manera mucho más no probable que si intentamos resolverlo todo continuamente por nuestra cuenta.
tenemos que ser responsables también con nuestro bienestar emocional. Además, me parece un mensaje, María, muy interesante, porque es algo que se ha vivido precisamente con esto del coronavirus. Así es. Que se ha dicho acudir a un especialista porque por una situación o por otra, o bien por el confinamiento, por la soledad o por la propia enfermedad propia o de familiares, necesitas una ayuda. Se ha notado, ¿verdad?, esta necesidad de ayuda en lo que es enmarcado en esta pandemia. Así es, al final la pandemia yo creo que lo que ha puesto de manifiesto es la importancia de la salud mental, lo importante que es y también la importancia de normalizar hablar de depresión, normalizar hablar de ansiedad, normalizar hablar de psicología, de psiquiatría, el empezar a abrir, ¿no?, ese diálogo y desestigmatizar todo lo referente con la salud mental, porque una vez más, igual que se enferma el cuerpo, se enferma la mente, y sin necesidad de enfermarnos, igual que a veces tenemos necesidad de ir al médico porque hay una dolencia, porque hay algún síntoma, a veces también tenemos necesidad de ir a los especialistas de la salud mental, e incluyo también la especialidad de psiquiatría. A veces es necesaria también la medicación, otras veces no pasa nada, pero para eso yo tengo que ser lo suficientemente responsable para acudir a ese profesional y que me oriente y me diga qué es lo que necesito, qué es lo que me está ocurriendo. Las personas tampoco tenemos por qué saber, ¿no?, siempre o poner la etiqueta oficial o técnica, no es necesario, pero sí que creo que es importante el mandar ese mensaje, ¿no?, de que tenemos que hacer ese uso, que para eso están los profesionales. Y al final, una situación de crisis como ha sido la COVID, pues claro, pone de manifiesto también esa vulnerabilidad que está para todas las personas, independientemente de la edad, del género, de la situación socioeconómica. Obviamente hay poblaciones de vulnerabilidad, pero al final absolutamente nadie estamos libres de tener un problema o una adversidad a nivel emocional, igual que nadie estamos libres, sea cual sea nuestro contexto, en nuestra situación, de tener un problema físico. Es exactamente lo mismo. Efectivamente, esto es lo que es la vida en sí. Unos días mejores, otros días peores, unos días pues que nos alegramos muchísimo y otros que nos entristecemos. Lo que hay que hacer es con espíritu positivo, y de ahí los consejos de María García, psicóloga de Bravo Sanitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un beso muy fuerte, nos vemos y estamos en contacto si así te parece. Un placer por nuestra parte. Gracias, María. Este es el apartado de los consejos. El síndrome o crisis post-vacacional, algo que en esta fecha, 1 de septiembre, pues está un poquito en boca de todos. Citaba ella también, como psicóloga, pues que también los más pequeños pueden tener este problema. Y vamos a escuchar ahora a un pediatra. Él se llama Jesús Rodríguez y habla de los más pequeños. Quizás los más pequeños tienen demasiadas vacaciones. ¿Qué es mejor para ellos? ¿Que hagan algunos deberes en agosto? ¿Que no los hagan? Pues escuchamos consejos, sobre todo para los padres, con el pediatra, con Jesús Rodríguez. El COVID en los más pequeños casi pasa desapercibido, se solapa con otros virus. Lo primero que hacemos si tienen fiebre es descartar que no es COVID, pero puede ser que tengan mala garganta, catarro, gastroenteritis, o sea que no es fácil de diferenciar. Lo que pasa es que está presente y lo sospechas y miras a ver si lo tiene. Yo creo que no son más contagiadores que una persona. Lo que pasa es que normalmente las personas cuando están enfermas están en casa. Y los niños al principio también estaban en casa, pero muy fácilmente van no sanos al colegio. Que de hecho al principio el curso fue una maravilla porque no podían ir enfermos y encima si estaban enfermos tenía autoridad el profe para mandarles a casa. Sin embargo al final ya se ha relajado un poco, ya van más con cosas y ahí sí que contagian, claro, más, pero porque están enfermos. Los más pequeños dependen de sus padres. Sus padres están tranquilos, ellos están tranquilos. Sus padres están inquietos, están inquietos. Y luego más mayores depende también de lo que les haya llegado, de información, de noticias, de lo que filtren o no sus padres. Realmente los niños, dependiendo del ambiente, pueden estar muy tranquilos. Yo creo que hay personas con más calma y hay personas más incertidumbre, más frágiles. Va a depender de eso, más que nada. Los niños van a ser un reflejo de sus padres. Yo creo que para algunos podía haber sido un momento maravilloso. De hecho, creo que para algunos lo ha sido porque ha frenado todo. Estaban sus padres en casa con ellos y si estaban tranquis y a gusto no se han visto en otra igual. Y lo contrario también. O sea,
Lo que más me ha impresionado a mí ha sido, que lo considero una enfermedad social, la caña que les han metido a los padres de trabajo y a los niños de deberes. Es como si dijeran, no podéis estar tranquilos, no se puede estar tan bien. Y realmente no venía a cuento. En una situación tan especial yo creo que tenían que haber estado simplemente digiriendo lo que pasaba, hablándolo tranquis, explicándolo. Puedes aprender muchísimas más cosas que materias y que asignaturas, y te puede hacer madurar y crecer como persona mucho más que todo lo que te dan de fuera, que se creen que tienes que instruirte. Ha sido exagerado el trabajo a domicilio, exagerado los deberes de los niños, en muchos casos. La atención primaria que tanto se habla es algo fundamental en el sentido de que conoces perfectamente a tu gente. El médico de familia es un médico que conoce al niño, a la madre, al padre, a todos. Le ve desde que nace el primer año 12 revisiones, o sea, está mucho con ellos, entonces les conoces mucho y eso es una ventaja fundamental. Los padres están, la verdad, en un fuego cruzado, entre la crianza y el trabajo, que no les queda más remedio, están ahí en medio, ¿no? Entonces, yo les aconsejaría tratar de bajar las prisas, vivir a otra velocidad, y les aconsejaría también intentar no consumir tanto, estar más tranquilos, disfrutar más. A veces me dice un padre, estoy de baja de paternidad, y yo le digo, lo siento, estás de alta desde mi ventana. El día que te vayas a trabajar estarás de baja. Cuando estás de alta en un lado, estás de baja en el otro. Yo creo que la gente debería trabajar unas horas, debería tener tiempo, debería poder estar con los chavales, sobre todo cuando son muy pequeños, porque lo necesitan mucho. Es la base luego de su bienestar. Apuesto totalmente por la consulta de familia, no por las prisas ni las urgencias, ni le doy esto y así le puedo ir al cole y cosas de esas, sino por conocerles bien y por invertir sobre todo los primeros años en los críos, porque son esponjas que necesitan al otro para ser. Entonces, al principio, el primer año, aunque parezca mentira, coges los activos de la vida que más te van a valer en toda tu vida, o sea, sonreír, estar a gusto, saber lo que es vivir bien, hablar, moverte, ponerte de pie, o sea, y siempre van al límite, hacen lo siguiente. Es naturaleza, pero gracias a que está alguien ahí al lado. Que el de al lado sea fuerte, que esté ahí para todo lo que te pueda pasar, porque eres único, te pueden pasar, puedes tener talentos, puedes tener defectos, te pueden pasar cosas buenas, malas, tú no puedes bajar a su división y entrar en el agobio porque él se me viene abajo, o sea, tienes que estar ahí, pues dejándole que suelte todo lo que necesite para que se vaya haciendo, depende de la edad, pues son cosas distintas. El primero que les digo yo, nada más venir el primero a la consulta, es que la persona que está delante es única. Y que es única significa que no ha habido nadie como él en la historia de la humanidad, una pasada. Siempre cuento que si se pudiera elegir a los niños como son, sería el final. Y que te quieran así como un amigo. Un amigo no te quiere cambiar ni una pestaña, te conoce de siempre y estás a gusto como es. Bueno, pues eso, si los padres te reciben así, que te ven como eres, lo disfrutan como eres, te quieren como eres, pues luego de mayor es fácil que te encuentres bien como eres, que es la clave de verte en tu espejo. Entonces hoy en día además, que hace falta mucha fuerza de esta, porque hay mucho espejismo, todo lo que es pantallas, todo lo que es móvil, todo lo que es un rebote, o sea, no llegas nunca a nadie, no atraviesas tu ser, no llegas al de al lado, entonces necesitas coger fuerza de casa, que luego no te va a importar tanto, y el día que te veas tú en tu espejo, que tú estés a gusto como eres, con todos tus talentos, con todos tus defectos, con tal y como eres. Luego, el ser disfrutado, yo creo que no hay nada mejor, si te imaginas, teniendo la edad que tengas, que te disfrutan, joder, es que es un placer de dioses, ¿no? Entonces eso es pasártelo bien, jugar, estar a gusto, no echar mochilas encima cuando estás con ellos. Suelo decir yo que puedes jugar 3 veces en la vida, nosotros además, tú me entenderás. Pues parar penaltis y jugar al Scalestrick, cuando eres pequeño, cuando tienes un hijo y cuando eres abuelo, o sea, jugar es una gozada, jugar es de lo que te saca de la noria, es lo tuyo, ese otro mundo, el que te da la vida, no, con el que te ganas la vida, no lo puedes dejar nunca. Y eso, pues. Y luego el otro que me parece fundamental y cada vez más es tener a alguien fuerte al lado, porque alguien fuerte al lado es una persona que tú como niño puedes pedir todo lo que te apetece. Tienes todo el derecho, no tienes que analizar anuncios, ni si te están mintiendo, ni nada, tú pides lo que te dé la gana. Quiero jugar a la Play todo el fin de semana, quiero comer, tal. Pero tienes que tener la suerte de tener a alguien al lado que te dice lo que hay que hacer. Cuando la satisfacción inmediata de lo que te apetece es una insatisfacción crónica. Para ser educado y no hablar luego por la vida
sin mascarilla, con un instinto de estos que no sabes si es de vida porque le da igual beber lo que sea, fumar, lo que le dé la gana, todo eso es un camino. Eso no aparece así de bobilis bobilis. Pues eso viene desde pequeñito, de 2 a 4 años, que te empiezan a decir, pues te tienes que ir a la cama, ahora no puedes ver la tele, hoy hay para comer esto, y entonces el niño pues se encuentra mejor y puede decir que bien, que mal, es mi peor día, no me gusta el pescadito, tal, pero ese es el mundo, no el... Entonces eso, que es el fuerte al lado, el que maestro quiere enseñarte. Yo en un momento determinado quería contar ya, no sé, empecé a tener ganas de contar todo lo que... De hecho, por un lado, porque todo el mundo cuenta, y por otro lado también, pues ganas de contar lo mío, porque he visto tantos bien, tantos mal, tantos tal, que me apetece. Y entonces, a partir de ahí empecé. Lo que nos ha llamado la atención durante estas vacaciones, este mes de agosto, ha sido el tiempo. Para los que nos hemos quedado aquí, menuda primera quincena de agosto que hemos tenido. De hecho, creo que fue la segunda semana de agosto que no paraba de llover. Llovía a la mañana, a la tarde, a la noche y hacía frío. Ahora, digamos que los últimos días de agosto es cuando hemos tenido un poquito de calor y hemos conseguido ver el cielo azul, porque es que estaba gris. Pero luego nos mandaban WhatsApps de la gente que se había ido de vacaciones. Bueno, Andalucía ni les cuento, pero ha habido destinos como Toledo, como Cáceres y otros muchos en el interior con auténticas olas de calor. Yo no sé si esto ha sido normal o no, pero sobre todo ahora, en esta fecha en la que nos encontramos, en el 1 de septiembre, la pregunta es, ¿y qué nos va a deparar este mes de septiembre? Pues vamos a intentar responder a estas cuestiones con nuestro meteorólogo preferido, con Francisco Martín. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Francisco. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Antes que nada, la ola de calor, el frío y las lluvias en el norte durante este mes de agosto, ¿ha sido un agosto meteorológicamente hablando habitual o previsible? Bueno, predecir los meses con antelación, el tiempo con antelación a 1, 2 o 3 meses vista, prácticamente. El estado del arte hoy en día es imposible. Lo que se dan son tendencias con respecto a la climatología. Se dice entonces que, por ejemplo, septiembre de este año podría ser más cálido de lo normal, o más seco, más húmedo de lo normal. Pero estrictamente hablando no se pueden dar predicciones al uso, a lo que tenemos acostumbrado a un mes entero. Sí se puede hablar de predicciones a 5 o 6 días de cómo va a ser el tiempo que nos va a afectar directamente. Entonces, desde el punto de vista meteorológico o climatológico, agosto ha sido un mes históricamente excepcional por la ola de calor que ha sufrido toda España en intensidad, en extensión y en duración. Hemos tenido 4 o 5 días históricos con unos valores altísimos de temperatura en gran parte del país. Se han salvado algunas zonas como la parte norte, Galicia, etcétera, etcétera. Y usted mismo lo decía, que las temperaturas en agosto han sido frescas. Estoy viendo ahora mismo el climograma de Bilbao y efectivamente las temperaturas han estado por debajo de lo normal. Pero el resto del país se ha vivido un periodo, sobre todo a mediados de agosto, que va a pasar a la historia con 3 días, 14, 15, 16, que se han batido récords de temperaturas absolutas en muchos observatorios de meteorología. Entonces se prevé un mes de septiembre más cálido de lo normal y también con lluvias aquí en la zona norte. Claro, esa es la cuestión fundamental. La tendencia media, cuando cogemos todos los días del mes, sumamos y promediamos, sale este elemento matemático estadístico que dice que septiembre será algo más cálido normal y relativamente normal en cuanto a precipitaciones. Pero ¿qué ocurre cuando entramos en detalle? Pues ya lo estamos viendo estos días. Septiembre es un mes muy difícil de predecir porque comienza a terminar el verano y entrar el otoño. Y esto hace que la atmósfera tenga que reajustarse. Y en estos reajustes aparecen borrascas por el norte, danas por el oeste, temporal de lluvia intensa en el levante y lo que nos interesa a las personas, lógicamente, es el día a día. Lo que sí que podemos decir que de aquí a 2 o 3 días hay una borrasca al oeste de la península que está entrando y tiene a media península y Baleares en avisos amarillos y naranjas, ¿no? Lo que va a ocurrir después, pues
vuelvo a repetir, septiembre es un mes altamente complejo, porque la atmósfera se necesita reajustar en este cambio de estación, de verano a otoño. De aquí a varios días, pues podremos tener de nuevo frentes, pero en términos de promedios, podemos decir que sí, que septiembre será algo más cálido y en la zona del norte algo más húmedo, pero no más allá. No podemos precisar qué tiempo va a ser, por ejemplo, el 15 de septiembre. Ya. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, ya estamos en aviso amarillo, empezamos el mes de septiembre con jornadas de lluvias, algo a lo que ya nos empezamos a habituar, pero desde el punto de vista climatológico, hay mucha diferencia en este otoño, en lo que va a ser este otoño climatológico, el que comienza este 1 de septiembre, de este 2021, de años anteriores, o sea, es decir, las pautas de años anteriores pueden continuar, o quizás pues las emisiones de CO2 y demás están influyendo demasiado. Usted lo ha dicho perfectamente. Hay una tendencia general, cuando se hacen predicciones a un mes, a 3 meses y a un año, hay una tendencia general a que el tiempo meteorológico promedio sea más cálido de lo normal y más seco de lo normal. Esto está relativamente alineado con el aumento de las temperaturas a nivel global y con el aumento particularmente del CO2 y del metano, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se realizan predicciones a un mes y a 3 meses o a un año, estas tendencias son las que más peso tienen. Pero vuelvo a repetir, después entramos en el día a día y la cosa es relativamente compleja. Pero las tendencias generales son a eso, a meses o periodos otoñales, en este caso más cálido de lo normal, y más seco de lo normal. Si ya lo dice el refranero popular, que sabe mucho, septiembre o seca los puentes o llena las fuentes o algo así, ¿no? Sí, o se lleva los puentes y seca la fuente, quiero recordar. Efectivamente, esto lo estamos viendo estos días, es que aquí en la zona donde yo estoy se han registrado precipitaciones torrenciales en Benicàssim, zona de Sagunto, en Val d'Uixó, que verdaderamente si no se ha llevado puentes por adelante porque no, los puentes estaban bien hechos, ¿no? Pero estaba en otras zonas de la península donde las fuentes, los agricultores, los embalses están muy por debajo de los valores normales y es la situación. Esta situación es parte de nuestro clima y el refranero es lo suficientemente inteligente como para reflejar esta estructura bipolar del tiempo y el clima en España, que puede haber lluvia de 130 litros en una hora, 120 en una hora, y en cambio haber periodos de sequía durante 15, 20 o incluso un mes. Voy a decir correctamente el refrán, o seca los puentes o las fuentes, o seca las fuentes o se lleva los puentes. Exactamente, no se puede secar un puente. Efectivamente, eso es. O seca la fuente o se lleva los puentes. O sea, pasamos de una sequía a situaciones donde las lluvias torrenciales de estos días en la zona del Mediterráneo han sido históricas. Hay que pensar que en Benicàssim ha llovido en 2 horas la tercera parte de lo que llueve en un año. Eso es histórico. Es histórico. A mí lo que me llama la atención, y como profana en la materia lo digo, España, digamos la península, no es un territorio excesivamente grande como para que haya estas diferencias meteorológicas o defectos, que en uno en la ola de calor y que en el otro mientras está lloviendo. Sí. Bueno, España en sí misma, o la península ibérica, si nos restringimos a la península ibérica como tal, es un minicontinente. Ya no nos decían los antiguos meteorólogos y climatólogos. Tenemos una zona donde estamos afectados, por una parte, por las borrascas atlánticas que reciben los ingleses una tras otra, pero por otra parte tenemos la influencia del continente africano, que cada vez que estornuda polvo o aire tórrido, cálido, infernal, nos afecta a nosotros. Pero es que además tenemos un mar, como es el Mediterráneo, que es un mar ahora mismo casi subtropical, unas temperaturas del orden de 26-27 grados centígrados.
O sea, estamos en una situación latitudinal, digamos, donde la complejidad de predecir el tiempo en España es tremendamente compleja. Y si a eso le unimos la orografía, pues claro, las diferencias meteorológicas y climatológicas entre el norte y el sur, este y oeste, son tremendas. En resumidas cuentas, España y la península ibérica es un minicontinente desde el punto de vista meteorológico. Descartamos, ha citado antes Dana, pero cualquier efecto de estos, como la ciclogénesis, queda descartado para este otoño. No, en absoluto, absoluto. Desde el punto de vista climatológico, hay que resaltar que la ciclogénesis explosiva, que tanto se habla, básicamente es lo que antiguamente se hablaba de la profundización de la borrasca. Lo que pasa es que se ha tomado este término técnico, ciclogénesis explosiva, cuando antiguamente se hablaba de una borrasca muy profunda o una borrasca que se iba a profundizar. Vamos a estar dentro de poco en situaciones donde vamos a ser afectados por borrascas activas. De hecho, el Servicio Meteorológico Inglés ha sacado ya la lista de los nombres de las borrascas para el periodo 2021-2022, preparándose para la llegada potencial de una borrasca que impacte en países como Irlanda, Islas Británicas, Holanda, etcétera, etcétera. En instituto, por ejemplo, en Meteorred, o pues donde trabaja Francisco, los equipos técnicos perdón, han evolucionado poco, en el sentido de que, jope, es que nos gustaría disponer de previsiones a más largo plazo. Sí, claro, esto es lo que pide mucha gente, ¿no? Saber el tiempo que va a ser dentro de 15 o de un mes, ¿no? Hoy por hoy es imposible, pero sí lo que tengo que indicar, lo que usted ha dicho en esa línea. Si nos centramos, por ejemplo, en el huracán Aida, que ha afectado estos días a zonas de Luisiana, Nueva Orleans, etcétera, etcétera, las predicciones a 7 días prácticamente se han calcado con la llegada del huracán a la zona. Con esto quiero decir que los métodos de predicción y los métodos de observación han evolucionado de tal manera que nos permite hoy en día predecir y avisar a la población y a las autoridades en general de que un sistema muy adverso se está acercando. Ya digo, el ejemplo más típico ha sido el huracán Aida, pero es que pasa lo mismo con la Dana o la borrasca que tenemos al oeste de la península. Desde hace 5 o 6 días ya sabíamos que iba a ocurrir esto. La cuestión fundamental es que el estado del arte de la predicción llega hasta ahí, hasta 7, 8 días como mucho. Pero predecir hoy por hoy el tiempo que va a ser puntualmente en Bilbao, en Álava, etcétera, etcétera, dentro de un mes, hoy por hoy es imposible. El estado del arte no lo permite. Nos vamos a quedar, Francisco, con esta conclusión. Vamos a tener un septiembre más cálido, no se descartan, es decir, va a haber lluvias en la zona norte, algo de lo que ya estamos acostumbrados. Por cierto, a título personal, Francisco, ¿qué prefiere? ¿El veranito de la mitad sur o el veranito mitad norte? Mira, si me dan a elegir, me quedo en el medio, pero siempre me voy al norte 15 días durante el verano. O sea que yo lo tengo clarísimo. Me quedo en la mitad, ahora mismo estoy en Oropesa del Mar, muy a gusto, esperando las lluvias que se avecinan, pero 15 días siempre me lo paso en la mitad norte. Es verdad, que es que aquí en verano hay que usar chaquetita durante todo el día. Y me gusta. Muchísimas gracias, Francisco, por toda esta información, esta previsión del tiempo, porque es lo que toca ahora con la entrada del nuevo mes y sobre todo con el inicio de esta nueva temporada. Un beso muy fuerte desde aquí. Muchas gracias, pasadlo bien. Muy buenas tardes, lo mismo Adiós. Le deseamos a Francisco Martín, meteorólogo de Meteorred. Pues ya saben más o menos qué tiempo vamos a tener. El tiempo aquí no nos importa, si llueve, paragüitas, pero a la calle siempre va teniendo la distancia de seguridad. Si hace calor, por la sombra, eso también lo tenemos claro, y seguimos con nuestras medidas que ya continúan, el uso de la mascarilla, si la distancia interpersonal, 1,5 metros, no existe. Nos quedamos, como decimos, con esta previsión que nos sirve para despedir este primer magazine informativo de esta nueva temporada. Un beso muy fuerte, gracias por su atención. Les esperamos mañana, agur.